ante el sumo sacerdote Caifás. Y los principales sacerdotes ya habían decidido crucificar al Señor Cristo, porque finalmente escucharon al Señor decir de su propia boca: yo soy el Hijo de Dios. En el futuro me sentaré a la diestra de Dios, y vendré en las nubes del cielo. Cuando el sumo sacerdote escuchó esto, determinó que Jesús era alguien que debía ser crucificado, porque dijo: yo soy el Hijo de Dios. Esta frase se equipara a sí mismo con Dios. Por lo tanto, debía ser ejecutado. Nosotros entendemos que el Señor Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Todas las cosas fueron creadas por el Padre a través del Señor, y Él es de hecho el Hijo de Dios. Solo así puede expiar los pecados de los hombres. La vida que sacrificó, la sangre que derramó, solo así los pecados de los pecadores son perdonados. Y porque Él es el Hijo de Dios, Dios estuvo dispuesto a aceptar su sangre. Y también a dar el Espíritu de vida, a conceder el Espíritu Santo de vida al Señor. Pero, debido a que el Padre Celestial cerró los ojos de aquellos judíos, incluso los ojos del sumo sacerdote fueron cerrados. Por lo tanto, no creyeron que Jesús fuera el Hijo de Dios. Justo en ese momento, cuando decidieron esperar hasta el amanecer, para llevar al Señor Cristo a ser crucificado, en ese proceso, un discípulo negó al Señor 3 veces. La primera vez que lo negó fue cuando el Señor fue arrestado, justo cuando lo llevaron al patio del sumo sacerdote. Allí lo negó por primera vez, porque justo al entrar al patio, la sirvienta del sumo sacerdote le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también discípulo de ese hombre? Pedro dijo: no conozco a ese hombre. Pasadas probablemente unas horas. Tal vez ya eran más de las 3 de la madrugada. Hacía mucho frío en ese momento. Así que Pedro y un grupo de personas se calentaban junto al fuego en el patio del sumo sacerdote. En ese momento, alguien le dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Pedro lo negó diciendo: no conozco a ese hombre. Después, tal vez, pasada otra hora, estaba a punto de amanecer. En ese momento un siervo, es decir, un siervo del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja derecha, le dijo a Pedro: ¿no te vi yo en el huerto con él? Esa persona había presenciado con sus propios ojos a Pedro en el patio, pero Pedro dijo: no conozco a Jesús. No conozco a ese hombre. Y entonces, en ese momento cantó el gallo. El canto del gallo. Generalmente decimos que el gallo canta en la 3ª vigilia, o en la 4ª vigilia. En ese momento, tal vez ya estaba por amanecer. Ya eran más de las 4 de la madrugada. Pero de repente Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese momento, Pedro salió del patio y lloró amargamente afuera. Ahora parece que él comprendió. Negó al Señor 3 veces. Una razón fue el miedo a ser perseguido por confesar al Señor. La otra fue la duda de si Jesús realmente era el Señor. Si fuera el Señor, ¿cómo pudo ser arrestado? Porque el Redentor vive para siempre. Y Pedro también escuchó con sus propios oídos que el Señor Cristo estaba a punto de ser crucificado. Entonces, debido al miedo, y también por cobardía, y tal vez porque no creía del todo, lo negó 3 veces. Pero en ese momento el gallo ya había cantado, cumpliéndose así las palabras que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Él recordó estas palabras, y al recordarlas, probablemente recordó y comprendió que Jesús es el Hijo de Dios, el Redentor. Entonces salió y lloró amargamente. También entendemos que la triple negación de Pedro venía de Dios, porque el libro de Zacarías dice así: heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Es decir, Dios Jehová heriría a su propio Hijo Jesús, para que cuando nuestro Señor Jesús sufriera, sus ovejas se dispersaran. Pero el Padre también nos hace comprender que por las llagas sufridas por el Señor Cristo, somos sanados. Cuando el Señor Cristo sufrió las llagas, y fue traspasado, sus ovejas, una tras otra, se volverían y regresarían a Él. Es decir, antes de que el Señor sufriera y fuera crucificado, incluso Pedro, quien más amaba al Señor, lo negó 3 veces. Entonces, si aún no conocen al Señor, o no han oído hablar de Él, será aún más difícil que crean. De este modo, solo después de que el Señor Cristo fuera crucificado, podemos volvernos y regresar a Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.